Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Qué bello, qué salmo tan hermoso. Salmo 36, 7. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Es una gran oportunidad, digo yo, una divina oportunidad, poder tener acceso a estar bajo las alas de Dios, bajo las alas del Todopoderoso, el Señor Jesucristo, nuestro Padre eternal, que es el Creador, el Redentor, el sustentador nuestro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos en el set de grabación, de estudio, de dosis de conocimiento, con el fin de hoy jueves 20 de junio, de compartir una dosis más de conocimiento que esperemos que te ayude, te fortalezca espiritualmente, te alerte, te prepare, nos prepare para la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, cuando Él venga con gran poder y grande gloria. Así que necesitamos expresar lo que dijo David y sentir lo que dijo este maravilloso escritor. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a las sombras de tus alas. Recordemos que estamos hablando en la serie de la gallina, como la gallina. Dios utilizó esta hermosa ave para reflejar su amor, su deseo a través de la historia de cobijar, de brindar protección a su pueblo bajo las alas de la gallina. Y recordemos que la gallina es un animalito muy noble, muy noble. La gallina es un gran ejemplo que colocó nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Sí, señores, el Señor Jesucristo colocó este maravilloso ejemplo de la gallina. Y les repito, les vuelvo y les repito, la gallina es una maravilla de la creación, porque Dios tomó ese modelo, ese ejemplo. Y una gallina cuando está clueca y va a empollar sus pollitos, está en ese periodo, es muy celosa. Ella pierde mucho peso, déjeme decirle, porque está ahí incubando y sale de vez en cuando a tomar agua y a comer. El gallo no la puede molestar para nada. Cuando ya eclosionan los pollitos, ella ya sale a comer y es la tutora de sus hijos, de sus polluelos. Le enseña a comer, a defenderse, a avistar todo. Y cuando viene el gavilán, pollero o los posibles enemigos, ella los defiende con todas sus energías. Sí, con todas sus energías, la gallinita defiende a sus hijos. Y qué tierno, hermano, es tener un pollito en la mano. Un pollito de eso así, no importa el color que sea, pero es bonito tocarlo. Ese plumaje tan hermoso, ¿no? Tan bello ese plumaje de esos animalitos. Y cómo se siente la gallina cuando uno no es amigo de ella. Cuando la gallina para uno es desconocido, ¿no? O para ella uno es desconocido, ella se engrincha rapidito y defiende a su hijo. Pero cuando usted ya lo conoce, la gallina te conoce, ella lo que hace es como que caraquear allí un ratico. Pero sabe que usted le está haciendo es cariño a su pollito, no le va a hacer daño. Y si usted tiene la oportunidad de ver ese cuadro tan bonito, tan familiar que Dios manifestó, Dios encarnado, usted puede tomar una gallina, estudiarla, verla y tocar sus alas, debajo de sus alas, métale la mano con cuidadito por debajo de las alas y usted se va a dar cuenta que eso allí es abrigador para los animalitos. Así que Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos, hermanos queridos? La larga historia de más de 1400 años con Israel fue una historia muy diversa, pero hubo mucha apostasía, mucha traición de parte del pueblo hacia el amor de Dios. Y yo quería juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero gracias al Señor que la obra no se perdió. Un gran remanente va a estar en el reino de los cielos.
un gran remanente del pueblo de Israel. Ahora toca es el Israel espiritual, déjeme decirle. Así que bueno, prevalezca el consejo y este hermoso salmo del capítulo 36, versículo 7, que pero los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Estemos al lado del Señor. Mira, déjeme decirle que no podemos desdeñar la protección del Señor. No, Señor. No cometamos ese fatal error de desdeñar la protección de Dios, de esquivar, no desear las alas del Todopoderoso que nos va a cubrir. Recordemos que tenemos un enemigo atroz, un enemigo atroz. En el libro de Hebreos, capítulo 15, la carta a los Hebreos, o Hebreos, capítulo 3, versículo 15, dice: en cuanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que bueno, amigos y amigas, recuerden, no podemos endurecer los corazones. Bueno, recuerden compartir el link de dosis de conocimiento de la programación de esta mañana, jueves 20 de junio. Ya se va junio, amigos, y viene julio. Así que estamos pasando ya casi el mes sexto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya quedan pocos días, hermanos, y estamos orando por la hermandad, por la cristiandad de Venezuela y fuera de esta, para que el Señor pueda fortalecer la familia, pueda pasar su santo mano sanadora, ¿verdad?, sobre los que están quebrantados de salud y pueda consolar las almas de los hermanos. Así que bueno, debemos agradecer al Señor. Hay un problema, hermano, en el mundo, y especialmente hablando fuera de los contornos de la iglesia, no, o sea, fuera de los entornos nuestros, en el mundo, la gente no quiere escuchar la voz de Dios. No. O sea, no les importa el Señor Jesucristo. Están bajo las vanidades, las lujurias de la vida. Y esto ocasiona una situación bien grave, bien triste esto. Porque no están escuchando la voz de Dios. Se van tras las pasiones de este mundo. Cristo dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, es enemigo ¿de quién? De Dios. De Dios. Estamos hablando de las cosas carnales. Porque dice que las cosas del mundo pasan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hubo una mujer que le llamaron Marilyn Monroe. Es una actriz e ícono sexual estadounidense y fue visitada por un pastor, según una entrevista que le hicieron a la mujer. Y el pastor le dijo que había sido enviado por Dios para que escuchara la palabra del Señor. Pero ella respondió: yo no necesito a Jesús. Yo no necesito a tu Jesús. Según dice la historia, que fue Billy Graham el que le predicó el mensaje a esta mujer: vengo a hablarle, he sido enviado por Dios para hablarte de él, del Señor Jesús. Y la mujer le dijo: yo no necesito a Jesús. No lo necesito. Dice que una semana después la mujer apareció curiosamente muerta. Muerta. Dios manda el mensaje, envía los mensajes de salvación a la humanidad para que le acepten. Y puede ser que esa persona esté próxima a perder la vida, pero va a morir bajo la bendición del Señor. Es decir, se lleva a Cristo en su corazón, y las palabras de Cristo son las que van a resucitar, a dar vida a los difuntos cuando Él venga por segunda vez en la nube de los cielos. Entonces esta señora Marilyn Monroe, esta actriz, despreció el llamado del Señor. Hubo una famosa animadora jamaiquina llamada Christina Hughes. Christina Hughes. Esta Christina era una famosa animadora y protagonizó uno de los casos más recordados por sus desafiantes palabras ante Dios y la palabra en pleno programa en vivo. Escuche lo que dijo esta mujer que le habían evangelizado varias veces, le dieron la oportunidad de conocer al Señor. La Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. Esta periodista, ¿sí?, animadora de maravillosos programas, una mujer jamaiquina, ¿sí?, jaimaquina. Ahora, ¿qué dijo ella? La Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la historia de la vida.
La periodista murió tiempo después a causa de un accidente automovilístico. Iba ebria y a alta velocidad. La Biblia dice: no mires el vino cuando rojea, porque como serpiente morderá. Y qué tristeza, estimado amigo y amiga, que usted me ve en este tiempo directo, o me verá en tiempo después, en su reposo. Esta pobre animadora o famosa animadora, Christina Hughes, ¿cómo perdió la vida? Si hubiese aceptado esa oportunidad maravillosa, hubiese sido diferente el destino de ella. Porque Dios perdona todo, hermano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Todos. Exceptuando, tú sabes cuál es, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es que llega el momento en que Dios toca la puerta del corazón y Dios evangeliza. He tenido experiencias, hermano, en la vida, en estos 30 años de trabajo en la obra de Dios, desde que era muchacho, de almas que le hemos predicado el mensaje, porque hemos asistido a los hospitales, a los centros de reclusión médica o asilos en dúos. Hemos predicado el mensaje, la gente ha aceptado a Cristo, y al siguiente día o a la siguiente semana, cuando volvimos o nos enteramos, murió el Señor. Pero Él murió ¿con qué? Con la verdad maravillosa, esperanzadora en el corazón, se fue al sepulcro. Pero esta gente, hermano, les hablaron de Cristo, habló en contra de la palabra de Dios y andaba ebria. Y obviamente una persona ebria, ¿cómo va a dirigir un carro, un vehículo? No pueden los que beben aguardiente, licor, estar detrás de un volante. No, señor, no, señor. Así es, hubo un hombre muy conocido que se llamó Bruce Ismay. Este fue el hombre que construyó el Titanic, ¿sí? Con el apoyo de la compañía White Star Line. Bien, como Estrella Blanca, algo así se llama. Este hombre desafió a Dios con sus palabras y salió en los medios de comunicación, los periódicos de la época, diciendo, hablándole sobre el barco, que cómo era el barco, y el hombre dio sus pensamientos y dijo: ni Dios puede hundir este barco. Niñas, huele a té por aquí en la habitación de dosis de conocimiento. Qué rico, té de tomillo. Les aconsejamos tomar té de tomillo. ¿Para qué? Para tener una digestión plácida, para tener un organismo sano. Huele a té de tomillo. Bien, ni Dios puede hundir este barco, dijo el hombre, en sus prerrogativas de constructor, de ingeniero. Y el hombre falleció, hermano, viviendo en sus últimos años un tormento tras el hundimiento del Titanic. Entonces, no, hermano, el ser humano se les predica, se les dice. Es tremendo, hermano, es tremendo. La ciencia, los hombres que estudian ciencia se han alejado del originador de la ciencia y cree que la ciencia lo es todo. No, no, señor, no lo es todo. John Lennon, ¿se acuerdan? El reconocido cantante de los Beatles desafió a Dios con sus palabras en una entrevista, aseverando que la cristiandad desaparecerá y acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso y estoy seguro. Lo dijo este cantante pacifista, activista y cantautor. La cristiandad desaparecerá y acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Lo dijo. ¿Qué más? Y en la entrevista dijo este John: los Beatles somos más famosos que Jesucristo. ¿Y cómo murió este hombre? Lo asesinaron. ¿Cómo es posible que rechacen la cobertura divina? Ese seguro que nos da el Señor para peregrinar en esta vida y para estar protegido bajo la sombra de Él, del Todopoderoso. Murió asesinado este pobre hombre. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Hubo un caso, este es el cuarto caso que les he hablado. Hubo un quinto caso que fue de Tancredo Neves,
Durante la campaña presidencial, el entonces candidato por Brasil presumió públicamente que había logrado más de 500.000 votos en su partido y dijo las siguientes palabras: ni siquiera Dios podrá arrebatar la presidencia. ¿Qué le parece? Ni siquiera Dios me podrá arrebatar la presidencia. Sin embargo, el candidato murió 9 meses después por una enfermedad infecciosa y no logró llegar a la presidencia. Escuchen bien, la Biblia dice, decíamos nosotros ayer, que las cosas que se escribieron para nuestra admonición, amonestación, corrección, consejo, se escribieron para que no cometamos los mismos errores de ellos, de aquí. Ahora, ellos conocen parte de lo que pasó aquí, los que hemos hablado de estos difuntos, ellos conocían en vida lo que había pasado aquí, hicieron caso omiso y ahora nosotros conocemos lo que está aquí y lo que está aquí. En la historia, usted puede echar mano de la historia, de esas entrevistas que le hicieron a estos personeros, y ellos se burlaron de Dios. Ni Dios me podrá arrebatar la presidencia. El hombre murió 9 meses después sin tomar la presidencia por una enfermedad infecciosa. Entonces, el ser humano no puede desdeñar la cobertura divina. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos ser blandito, así, susceptible a la influencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que la palabra de Dios es poder, es como una dinamita. Y la Biblia dice que Dios está operando milagros en los seres humanos. Es decir, está quitando el corazón ¿de qué? De piedra, y está colocando un corazón de carne. Es decir, que sea así blanditito, susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Usted que me escucha, hermanos queridos, no puede tornarse así duro, enemigo de Dios. Y no, yo no quiero creer más en Dios. No, Señor. No hagamos eso. No. Hagamos o realicemos las obras que hizo David en su arrepentimiento. Y dice: por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. No hay seguridad sino en Dios, hermano. No hay seguridad sino en las alas del Altísimo. Ahí está la seguridad nuestra. Está la seguridad nuestra, querido amigo, querida amiga. Está la seguridad allí. Un caso más les quiero contar. Compartir con ustedes. Llegué a la iglesia cuando era muchacho. Me bautizaron un 9 de junio, del año 91. Me bautizó un pastor. Para la iglesia asistió una hermana muy querida en esas partes, en esa región. Ella tenía como 3 hijos, esta hermanita. Y muchacho, uno intercambiaba, ¿no? Visitaba los hogares y estaba con ellos un rato. Y salíamos pues a caminar, a pasear por ahí, las muchachas y los muchachos. Y hacía visita en sus hogares. Yo iba a la casa de ellos, ellos iban a la casa de mi padre. Y así la pasábamos. El muchacho iba a la iglesia, un muchacho bien parecido, guapetón, el hombre. Tenía un futuro promisorio. Y los hermanos le tomaron mucho cariño a este muchacho. Y bueno, resulta y acontece que lo tomó la recluta. Acuérdense que en los tiempos de antes, la recluta era como que obligatoria. Y perseguían a los muchachos, yo hermano, como una gallina perseguir una cucaracha, o un gato o un ratón, y los atrapaban. Sí, tengo experiencia de eso también. Algún día conversaremos sobre eso. Y resulta y acontece que el muchacho se fue a servir. Allá tuvo diversas vivencias, su mente fue disciplinada bajo este régimen, ¿verdad?, militar, y luego salió el muchacho. En uno de sus amoríos el hombre se deprimió. No buscó del Señor, no buscó las alas del Altísimo, esa protección divina. ¿Y sabe qué pasó? El muchacho buscó una cabulla y se quitó la vida. Qué triste, ¿no? Es muy triste ese caso. Es muy triste. Los suicidas, hermanos, están violando la ley de Dios. Están quitando sus vidas. Así que tuvieron la oportunidad. Este muchacho tuvo toda la oportunidad, pero el enemigo de las almas trabaja para alejarnos de Dios. De Dios. Es como la gallina de allá hay gallinas que tienen varios pollos
y ya cuando llega al final de la carrera de la gallina, o sea, de que tiene que expulsar a sus pollos, pues a los 5 meses los expulsa para que se vayan, pues formen su grupo. Las gallinas que tenían 10 pollos, 8 pollitos, llegan solamente a la adultez, 6 pollos, 5. ¿Qué pasó? Los pollos se descuidaron, se pusieron lejos. Llegó el halcón o el gavilán pollero, vigilando, surcando el aire y se tomó un pollo. Cuando nos alejamos de Dios, hermano, es un peligro. Recordemos que está el halcón, el gavilán pollero, que es Satanás, dispuesto a agarrarnos. Y usted como padre y como madre, no se olvide que usted es un pollo, usted es un gallo o una gallina. Usted, en sentido figurado, déjeme decirle, y usted debe proteger a sus muchachos, a sus muchachas. No deje que el gavilán pollero se los lleve. Tenga cuidado, si sus hijos están pequeños, no le dé los dispositivos para que haga lo que le venga en gana. No, señor, controle ese muchacho, ese celular, esa televisión, esos mensajes que ya no son subliminales, van directo a los mensajes diabólicos de rebeldía contra el Señor y contra los padres. Tenga cuidado con la orientación sexual desviada. Recuerden que eso representa también a quién. Al gavilán pollero, al halcón, al mato, a los bichos, a los enemigos de los pollitos, a los que comen pollo. Recuerde que Satanás está tratando de destruir las almas. Debe usted leerle al muchacho Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, en todo lo que es honesto, en todo lo puro, en todo lo afable, si hay buen nombre, virtud en esto pensad. Decirle a los muchachos que no vean mujeres desnudas por las redes sociales, que hay tantas, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y no sé qué otras cosas hay de redes sociales, hay muchas por ahí, me dijeron. No, que no vean esa basura. Se contaminan la mente, no vean pornografía. Ese es el gavilán pollero que quiere quitarle el trono al Señor aquí en la mente de tus hijos, y obviamente en la mente nuestra también. Así que usted como gallo, como gallina, desde el punto de vista figurado, el buen sentido de la palabra, como hemos hablado aquí, como quería Cristo juntar a Israel, junte a sus polluelos, a su familia. Trate, hermano, por todo lo posible de que los hijos no se vayan tan lejos, que Satanás se lo arrebate. Así es, así que estén bajo el abrigo de la casa, la protección, que para ellos sea una bendición llegar al hogar. Que ese hogar, a pesar de las luchas, las dificultades, las diferencias que pueden haber, los diversos temperamentos, sea un pedacito de cielo, un lugar deseado. Porque en todos hogares hay problemas, hay dificultades. No hay hogar perfecto en la tierra. No hay divergencia que se haya presentado en un hogar. Sí hay divergencia en los hogares. Hay problemas, hay regaños, hay dificultades, hay una por aquí, una gritería o un descuido. Hay algunos roces, eso es parte de la comunicación y de la vida diaria del hogar. Pero las cosas se solventan con la ayuda de quién, de Dios. Y que ese muchacho tuyo, esa muchacha, hermano, esa polla, ese pollito, llegue al hogar, esté pendiente, hermano, de tus muchachos. Habla con él, conversa con él, platica con él. Si has cometido error, reúnete con tus muchachos, pídele perdón, avancen ustedes juntos. Hay que hacer eso, hermano, porque si no el gavilán pollero nos arranca nuestros hijos y puede arrancar nuestras propias vidas también. Tengamos mucho cuidado. Mira, quiero comentarle algo, hermanos, que me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Este caso que le voy a mencionar, y aquí nos vamos a explayar un poco. Quiero agradecer al Señor primeramente porque mira lo que tengo aquí. Observen, desde que hicimos la serie, ¿se acuerdan? De la naturaleza y el nombre científico de la planta. No sé si ustedes se acuerdan de esta planta. La girasol y las propiedades terapéuticas de ella. Bueno, ahora tenemos aquí hay como 7, 8 matas de girasol. Y mira, todas esas girasoles enormes, hermosas que produce la naturaleza. Es una belleza, déjeme decirle, adorna aquí el estudio de dosis de conocimiento. Es una belleza. Y hay abejas. Llegaron las abejas a cumplir su función, o polinizar, es que le dicen. Bueno, a fertilizar esas cosas. Una belleza. Claro, esas matas dan sus florecitas y a los días, después que ya den su cosecha, ahí tenemos varias flores que la estamos dejando secar en la mata. Y ya hay un gentío aquí en el lugar donde estamos, donde ellos quieren semilla. Le dijimos, cuando las flores estén secas en las matas, esa semilla es la que funciona.
El resto no funciona. Y claro, también se pueden comer las semillas de girasol. Ahí hay como 4 que son así, mire, caronas, cachetonas, y murieron viendo al este, donde nace el sol. De eso hablamos al principio. Pueden ver allá la serie sobre la girasol. Agnus. Bien, el caso que queremos hablar fue un caso de un hombre que vivió al lado del Hijo de Dios, que estuvo con el Hijo del Señor, que tuvo la oportunidad que no tuvo esta Marilyn Monroe, que este hombre de John Lennon, no tuvieron esta oportunidad como la tuvo él, ¿verdad? Christina Hughes, ¿sí? Y otros seres que hemos hablado aquí en la serie, ¿verdad? Otros seres que hemos hablado aquí en la serie. Este hombre vivió nada más y nada menos que con el Salvador del mundo. Estaba bajo las alas del ser del Hijo de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo tenía 12 pollos bajo su cobertura, bajo su protección. Y estos pollos se convirtieron en sus ayudantes, sus asistentes, sus colaboradores. Y estos pollos eran defectuosos, obviamente. Eran terribles estos pollos que el Señor había seleccionado. Claro está que hubo un pollo que se ofreció y el Señor no le rechazó, sino que le aceptó. Y se convirtió en el amigo del Señor. Y lo dice el Salmo 41:9 y el Salmo 55:12 al 14. Aún el hombre de mi paz llegó a ser el tesorero, el administrador de los bienes de la iglesia recién fundada, o la iglesia que estaba fundando el Señor. Llegó a ser el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. El que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué le parece? De ese ser vamos a hablar nosotros. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice David, inspirado por el Espíritu Santo, refiriéndose a la historia posterior. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién llegó a ser hombre? Ese hombre que tuvo la oportunidad de estar bajo las alas del Todopoderoso cuando se humanó. Según Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de hombre, para que tuviese nuestra vivencia, experimentase lo que nosotros experimentamos. Fue el Señor Jesucristo, hermano. El Hijo de Dios, Hijo del hombre. 12 hombres bajo su cobertura estaban allí. Era él, hermanos queridos, él. Judas era un hombre que se había unido a los discípulos y a Cristo cuando multitudes seguían al Redentor del mundo. La enseñanza del Salvador conmovía el corazón ¿de quién? De Judas, mientras pendían arrobados de las palabras pronunciadas en la sinagoga o a la orilla del mar o en el monte. Judas presenció a los enfermos, los cojos y los ciegos acudir a Jesús desde las diversas ciudades y aldeas y pueblos. Judas, hermanos queridos, escuche bien, vio a los moribundos puestos a sus pies, presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a quienes, a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Capítulo de Deseado a toda la gente titulado Judas, o página 664 estoy hablando. Judas sintió en su propia presencia o en su propia persona la evidencia del poder de Cristo y reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Judas amaba al gran maestro y deseaba estar con él, y sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Y el Señor Jesucristo, cuando Judas se acercó, no le rechazó.
El Salvador, ¿sabe qué hizo con Judas? Le dio primero un lugar entre los 12. Segundo, le confió una obra evangelística. Tercero, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Dios hombre lo aceptó a Judas en su seno y deseó que Judas fuese como transformado, como lo iba a hacer Pedro, como lo iban a hacer los hijos del trueno, Santiago y Juan y los otros discípulos que necesitaban de Dios. 3 cosas le asignó: un lugar entre los 12, le confió la obra evangelística, ¿se acuerdan? Cuando organizó a los 12 en grupo de 2, en dúos, y los envió a predicar el santo mensaje. Sí, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y ellos llegaron con la experiencia, contando las experiencias. Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, hemos hecho esto y lo otro. Judas tuvo ese poder, hermano. Judas tuvo ese poder. Pero Judas no llegó, escuche bien, estando con Cristo, no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Le entregó fue una esquina del corazón. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Judas amaba el billete. Judas amaba la platica, como dijeran allí en Colombia. Judas amaban el billete, como dicen aquí la gente en Venezuela, el dinero, el billullo. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y a acusar. Qué tristeza con Judas, hermano. Y esto debe ser una lección para nosotros, para mí primero, hermano, porque yo soy de carne y hueso, como lo fueron los discípulos, lo fue Judas. Así, Señor, Judas, hermanos queridos, no se entregó ¿a quién? Al Señor directamente. Qué tremendo. Si Judas, hermanos queridos, dice aquí la sierva del Señor, la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada por Dios. Así es, la vida de quién? De Judas. Estaba al lado del Salvador del mundo. Le dio esas tres facultades dentro del grupo. Así es, así es. Ahora, si Judas hubiese muerto al año de haber aceptado a unirse al grupo de Jesucristo o haber solicitado que fuese aceptado, Judas, hermano, hubiese pasado a la historia como un hombre noble, como un hombre digno, ¿verdad? A no ser por los atributos revelados al final de su historia. El aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter, hermano, su falso carácter, porque era un ministro del evangelio, tenía poder para echar fuera demonios, para sanar, era el administrador de los bienes del Señor en la iglesia. Pero, hermanos queridos, su mal carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar los cometidos sagrados. Es una advertencia, dice la pluma inspirada, el caso de quien, de Judas, que estuvo al lado del Maestro, del Redentor del mundo, cuyas alas se desplegaron para cubrir a sus hijos, a sus apóstoles, a sus discípulos, pues. Así es. Muy bien. Y entonces Judas no se entregó de manera plena ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El amor al dinero superaba el amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Es que cuando uno, hermano, tiene una cosa en la mente, ¿verdad? Y se pone tú sabes, ¿no? A premeditar, a meditar así, y tiene ese vicio,
oculto, hermano, Satanás se encarga de qué? De regarlo, de cultivarlo. Dios quiere y desea desarraigar esos vicios, esas tendencias cultivadas o heredadas, desarraigarlas, es decir, arrancarla de raíz. Quiere el Señor, desea el Señor hacerlo nosotros, porque la transformación de Dios quiere ser completa, hermano, completa. Desea el Señor que sea esa transformación. Pero Judas se cultivó una disposición a criticar y a acusar. Sí, Señor, era un pastor acusador de los hermanos. Judas era un ladrón también. Se robaba la platica el hombre. Pero Judas tenía una influencia grande sobre el grupo. Judas, escucha bien, y que esto lo sepan los pastores de la Sociedad Misionera Internacional, de la Iglesia Adventista y pastores de otras denominaciones que me pueden ver por las redes sociales, en los diversos grupos donde el contenido de dosis de conocimiento es enviado. Debemos estudiar la vida de Judas y aprender, porque esto es una lección para nosotros, rehuir las cosas malas de Judas. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejerció una influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades. ¿Y cómo consideraba Judas al grupo, a sus hermanos? Los consideraba inferior a él en juicio y capacidad. Se creía el mejor Judas de todos. Ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, Judas, ni aprovechaban la circunstancia. Así es. Y decía Judas, escuche bien los pensamientos de Judas, que fue registrado en el deseo de toda la gente: la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Pero Pedro era impetuoso, obraba sin consideración, decía Judas. Pedro no sirve. Juan atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, era considerado como Judas por mal financista. Judas. Mateo dice que era un hombre que absorbía las palabras de Dios, y Judas que no se le puede confiar la transacción de asuntos que requieren previsión y agudeza. Señaló también a quién, a este muchacho, a Mateo. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos y se lisonjeaba, porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Entonces Judas se creía el único, el poderoso del grupo, el superdotado, y que si Judas se iba de la iglesia se iba a acabar, se iba a desmoronar, a descomponer. Sí, pero Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter, y Cristo quería que Judas viese su condición y se corrigiese. Lo colocó en un lugar, hermanos, para que el hombre viese sus errores y entonces el hombre se corrigiese. Bien, pero ¿sabes qué, hermano? Judas nunca hizo una entrega al Señor. El problema principal del ser humano, el libro de Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, tiene que de manera consciente el ser humano, con la facultad que Dios le dio, el poder de decidir, venir a cuentas con Dios y contarle lo que ha pasado. Se autoexamina con el Señor, delante del Señor, y le pide a Dios que llene esa deficiencia. Pero Judas no quiso, hermano. Las pequeñas sumas de dinero que llegaban a sus manos era una continua tentación. Como era el tesorero, entonces con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. Yo estuve echando fuera demonios, hice lo otro, bueno, me merezco aquí una platica, mire. Y de la bolsa que él manejaba, agarraba para él mismo. A sus propios ojos, estos pretextos servían para excusar su acción,
pero a la vista de Dios era un ladrón. Judas se cobraba, hermano. Se creía el mejor de los pastores, de los 12, de los apóstoles. Y tengo que cobrarme lo que he hecho. Hermano, y Cristo dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y la bondad de las personas era lo que hacían progresar la obra de Cristo también. Había un grupo de mujeres detrás del Señor Jesucristo, de los apóstoles. Mujeres piadosas, pías, santas, que colocaron sus bienes al servicio de la causa de Dios. La suegra de Pedro, tal vez la esposa, la mamá de Juan Mar, de los hermanos del trueno, y otros discípulos que tenían sus casas y su familia, y las mujeres que creyeron, la casa de Lázaro, esa gente le lavaba la ropita al Señor Jesús. Le preparaban la comida, el alimento. Tenía su camita para recostar su cabeza un rato. De esa benevolencia vivía Cristo. Y cuando estaban lejos, en territorio lejano, entonces le tocaba a Judas sacar dinero para la comida también del grupo y para ayudar a los necesitados. Pero no, hermano, Judas se robaba la platica del Señor. Ajá. Y Judas, hermano, tenía sus propios planes. Planes paralelos a los del Señor. Y no paralelos, sino contrarios a los del Señor. Judas, ¿sabe qué planificó, hermano? La libertad de Juan el Bautista. Así es. Y él había trazado una conducta de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. Se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel. Pero he aquí que Juan había sido decapitado. Y Jesús, en vez de vengar la muerte de Juan, se apartó a otra aldea. Judas quería una guerra más agresiva. Entonces dijo, no podemos seguir así. Cristo está administrando mal la iglesia. El corazón de Judas estaba abierto a la incredulidad y el enemigo le proporcionaba motivos de duda y rebelión. ¿Por qué Cristo hablaba tanto de llevar una cruz? Hablaba tanto Cristo de cuestiones desalentadoras. ¿Por qué se espaciaba en prueba, en persecuciones, para sus discípulos? La perspectiva de Judas de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo. Pero Judas, el Señor Jesucristo les hablaba que el que quería ser el primero en el reino debía ser el servidor de todos. Que debíamos ser como un niño. Y Judas pensaba, ¿será que van a ser frustradas mis esperanzas? Y claro, Judas no había llegado a la conclusión de que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Pero dudaba Judas, dudaba. Así es. Y Judas estaba buscando la manera y la forma de que Cristo fuese entronizado en su trono. ¿Se acuerdan la alimentación de los 4,000, de los 5,000? De los 4,000, Judas repartió los panes. Judas agrupó a la gente, dice Marco, en grupos de 50 y de 100, colaboró. Y la hambrienta multitud se sació. Y allí Judas, hermanos queridos, colaboró con los panes, con distribuir. Judas ayudó a traer a los enfermos, a los dolientes de la multitud a Cristo. Y le decía, vamos a montar a Cristo en el trono, Él es el Mesías. Era el deseo de Judas, que Cristo reinase. Pero Judas nunca subordinó sus planes a los planes del Señor. Nunca lo subordinó. Porque Judas podría haber comprendido los métodos de Cristo. Pero el Señor Judas estaba cegado con sus propósitos egoístas. Y Cristo le dijo a los discípulos, se me van, yo despido a la multitud. Y los discípulos no querían irse, hermano, porque Judas había influenciado sobre el grupo. La influencia es terrible, hermano, y si es satánica es peor la influencia. Judas ejerció una influencia satánica sobre los discípulos, enorme. A Cristo le costaba, tenía doble trabajo Cristo, con los fariseos y los saduceos.
Cristo tenía lucha contra el demonio, tenía con la multitud que le ajustaba, le apretaba por aquí, por allá, y el Señor tenía que, bueno, estar ahí, estaba exhausto el Señor. Y dentro del grupo estaba el diablo trabajando a través de Judas para dañarle el grupito de los 11. Y Cristo los regañó, se me van, hacen el favor, con autoridad divina. Les dijo, se me van de aquí, se me van, que yo les sigo después. Y Jesucristo fue que despidió a la multitud, hermano, que quería ser los reyes. ¿Y quién estaba patrocinando o aupando todo esto? Era Judas. ¿Por qué Judas hacía esto? Porque él quería el primer ¿qué? El trono al lado de Cristo. Al lado de Cristo él quería reinar también. Y Cristo se fue al monte a orar. Y después se fue él caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y los discípulos se asustaron, pensaban que era un fantasma. Así es. Hubo un discurso que dio Cristo que a Judas no le gustó para nada. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, dice, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más que un bien mundanal. Y dijo, aquí yo no tengo nada con Cristo, no voy a encontrar nada. Porque el hombre buscaba era billete, dinero, estatus, poder. Y eso es lo que pasa con los hombres hoy día en el mundo. ¿Qué buscan los hombres? Estatus, poder, dinero, riquezas, influencia. Y hay luchas, guerras civiles para apoderarse de las presidencias de las naciones. Eso es algo terrible, hermano. Y Judas dijo, aquí yo no voy a encontrar ningún trono. Y eso también pasa en la iglesia, en la organización nuestra. Las falsas doctrinas abundan por ahí, que quieren introducirse en la iglesia. Los hombres que se quieren apoderar de los cargos, planifican estrategias, cómo destruir la influencia de otro hombre, de otro hermano, de otra hermana. Es algo de Judas, de traición. Sí, hermanos. Y el hombre Judas resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse y quedaría a la expectativa por si acaso Cristo se entronizaba. Y así lo hizo, hermano. El que sembraba la discordia en el grupo, hermanos queridos, en el comité directivo del Señor Jesucristo, era Judas. Él se encargaba de expresar dudas y confundía a los discípulos. Introducía controversias y sentimientos engañosos y lo divulgaba entre el grupo, hermanos queridos, para dañar la reputación ¿de quién? Del Salvador. Y hacía doble la tarea del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y iba en contra del proceder de Cristo hacia los líderes religiosos. Así es, introducía pasajes de las Escrituras que no tenían relación con las verdades que Cristo presentaba. Estos pasajes separados de su contexto dejaban perplejos a los discípulos y aumentaba el desaliento y constantemente los apremiaba. ¿Qué trabajo tan demoníaco hacía quién? Judas, hermano, en el grupo. Judas hacía ese trabajo, hermano. Era un traicionero de los hermanos. Un traicionero de la causa. Dios le había dotado de poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Le dio el asiento importante en el grupo de los 12. Judas los conducía, escuche bien, a los 11 discípulos casi de manera imperceptible por otro camino. Así, de una manera muy sabia, según él, daba a los asuntos un cariz diferente del que Jesús le había dado y atribuía a sus palabras un significado que él no les había impartido. Distorsionaba el mensaje del Señor Jesucristo en el grupo, en el comité, hermano, del Señor Jesús. Sus sugestiones excitaban constantemente un deseo ambicioso de preferencia temporal. Y así apartaba a los compañeros, ¿verdad? A los discípulos de las cosas importantes que debían haber considerado. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que vivió al lado del Señor Jesucristo. Un hombre que se hubiese subordinado a la gracia divina de manera voluntaria, pero no lo hizo porque era ambicioso. ¿Sí?
Estamos hablando de este hombre que estuvo bajo las alas del Todopoderoso, pero no aprovechó el ser acurrucado por el Señor. No aceptó el calorcito del Señor. Desdeñó, siempre se salía debajo de las alas del Altísimo. Y saben ustedes que cuando habían disensiones entre los discípulos de cuál de ellos sería el mayor, ¿sabe quién iniciaba la guerra esta? Era Judas el que provocaba todo esto. Hermano, y Judas se hacía pasar por el hombre grande, elocuente, el mejor de todos, de los 12. Y aún fuera del grupo divulgaba los procederes de Cristo y de las almas también. Judas tenía sus relaciones fuera del grupo, hermano. Judas era un traicionero. Y tristemente los discípulos no lo veían. Judas se sentó a planificar la entrega de Cristo. Se sentó a planificar la entrega de Cristo. Judas, así lo hizo, hermano. Así lo hizo. Judas iba contrario a Cristo cuando llegó el joven rico y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Judas se le pusieron los ojos como cotufa en un sartén. Digo, ay, esta es la oportunidad, este es el hombre millonario que necesitamos. Y se puso bravo y triste. Digo, ¿cómo es posible que Jesucristo no sea previsor ni visionario? Hubiésemos recibido a este rico en el seno de la iglesia, hubiésemos tenido riquezas en abundancias para ayudar y esparcir la obra. ¿Vio los planes de Judas contrario al de Cristo? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Bueno, sus principios y métodos diferían algo de los de Cristo, pero en estas cosas se creía más sabio que Cristo. Judas pensó que Cristo cometió errores garrafales y que el proceder de Cristo no era el mejor. ¿Qué opina usted, querida audiencia, de Judas? Escríbenos, interactúa con nosotros. ¿Estuvo bien el accionar de Judas? ¿El pensar de Judas? ¿Estuvo bien el proceder de sembrar discordia entre los hermanos, de dañar la reputación de su hermano, del Hijo de Dios, de distorsionar las palabras, de divulgarlas por diferentes lugares, de sembrar la disensión entre el grupo, de decir que Jesucristo se equivocó porque no dio libertad a Juan el Bautista, de decir que Jesucristo erró porque no aceptó al joven rico, cuando Cristo le puso la condición y le amó, dice la palabra del Señor. Pero el joven rico era rico, como dice la palabra, y no quiso aceptar nada. Jesucristo veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo así un conducto por el cual podría influir en los otros discípulos. Y esto Cristo lo declaró un año antes de su entrega. ¿No he escogido yo a vosotros, dijo, y uno de vosotros es el diablo? Sin embargo, Judas no se oponía abiertamente ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. No murmuró abiertamente hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón, cuando María Magdalena ungió los pies de Cristo. ¿Se acuerdan? Judas se mantuvo y Dios le tuvo suficiente paciencia a ese impío. Es lo que a uno le falta, tener como que paciencia y dejar que Dios actúe. Porque, hermano, cada quien va a cosechar lo que ha sembrado. Y es bueno dejar la justicia en manos de Dios para que Dios sea el que actúe. No os venguéis vosotros, dice el Señor. Si os sabéis, si algún pastor habla mal de usted o un compañero de trabajo, no podemos nosotros estar ahí espaciándonos en eso, nos va a enfermar. Dios le va a pedir cuenta a ese pastor, a ese obrero bíblico, a ese ministro, a ese anciano de iglesia, a ese hermano que hable de usted, que haga la guerra, hermanos queridos. Él va a cosechar su fruto tarde o temprano, esté en ese lugar, esté en cualquier parte del mundo. La justicia le va a seguir, él va a cosechar su mal proceder. Obviamente estoy hablando si no hay un arrepentimiento sincero, porque si hay un arrepentimiento sincero, Dios perdona todo. Pero Judas no quiso, hermano. Estamos hablando del caso de Judas. Él no quiso. Él no quiso.
Y resulta y acontece que María Magdalena, la que Cristo había expulsado 7 demonios, esa mujer había trabajado fuertemente y compró un perfume bien caro de nardo y lo traía en un frasco. Y ella tenía era una mujer muy hermosa y tenía su cabellera flotante, abundante. Y dice que quebró el frasco y empezó a enjugar los pies con su cabellera. Ungió a Cristo, hermanos queridos. Y la fragancia, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico aroma en todas las salas! Y Judas manifestó el espíritu codicioso y dijo, ¿qué desperdicio es este? Si hubiese vendido y hubiese dado a los pobres. Y ese espíritu maligno se comunicó en todas las salas. ¿Y sabe qué espíritu agarró primero? El de los discípulos, sus compañeros. Hermano, no puede fiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Para salvación no podemos confiar en el hombre, ni podemos entregar nuestra vida en manos de un hombre, ni intimar con ningún hombre, con ninguna mujer en esta vida. Usted me perdonará, pero es una realidad, hermano. Eso lo dice el libro de Proverbios en la Biblia comentada. No debéis contar vuestras intimidades a ningún hombre. Porque cuando el corazón del hombre es díscolo, es malo. Y cuando el hombre se aparta del Señor o se enemista con usted, dice que se va divulgando todos sus defectos a toda la comarca, a toda la provincia. Cual traicionero como Judas. Entonces nosotros no podemos fiar en ningún hombre, hermanos queridos. Fíe en Dios. Debemos confiar en el Señor Jesucristo todas nuestras vidas, desbordarla a los pies del Señor y decir como dijo el salmista, Señor, pon tus lágrimas en tu redoma y escúchame, Padre eterno. Y el Señor nos va a escuchar. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, a mí viene, y a lo que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, desde el punto de vista de salvación, el pastor nos salva, el cura nos salva, el sacerdote nos salva, el presbítero nos salva, el superintendente nos salva. En cualquier organización donde usted se encuentre, dentro del adventismo, fuera de este, los ministros nos salvan. El que salva es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que aferrarnos al Señor. Claro está que la autoridad, la dirección divina, la administración, el ministerio debe ser considerado, colaborar con el pastor, con el hermano, con la hermana. Pero fiar de manera ciega, no, Señor, no podemos fiar en ningún hombre, en ninguna mujer de manera ciega. No, Señor. Los ministros cumplimos una función de orientar al pueblo, de aconsejar al pueblo. Y la escritora norteamericana Elena White, la profetisa, dijo el Señor, los pastores deben llegar al pueblo a los pies de Cristo, no a sí mismo. Entonces, hermano, fíe usted en el Señor, yo debo fiar en el Señor. Y cuando Cristo venga nos va a llevar a todo el ministerio y la iglesia en conjunto al reino de los cielos. Eso va a ser una maravilla. Pero los pobres discípulos, hermanos, confiaban también en quien, en Judas, y estaban con perplejidades constantes porque él las sembraba. Gracias que Dios hizo una obra. Entonces Judas en la casa de Betania, en la casa de Simón el leproso, dijo, ¿para qué este desperdicio? Y Cristo dijo, déjala, porque se ha adelantado a ungirme para mi sepultura. A los pobres siempre tendréis con vosotros. Y esto llegó, hermano, como una flecha al corazón de ¿quién? De Judas. Y bajo el reproche de Jesús, su espíritu se transformó en él. Fue la única vez que Cristo le dirigió unas palabras a Judas, a los discípulos, especialmente a ¿quién? A Judas. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó. Es decir, esas tendencias, ¿verdad? Esa codicia que lo alimentó durante mucho tiempo, ahora llegó a ¿qué? A dominarle. Y Judas no aceptó el reproche de Jesucristo y eso se transformó en él. Dijo, ¿quién es este para corregirme a mí, al administrador? El orgullo quedó herido y ahora vino el deseo de venganza.
Moisés, hermano, escribió que el deseo de venganza no debía estar en el corazón. Y Judas se comprometió 2 veces con los líderes, con los sacerdotes, de entregar a Cristo. Así es. En la última oportunidad de Judas para entregarse al Señor fue cuando le lavó los pies Cristo. Esa era la oportunidad, la áurea oportunidad de Judas. De decirle: Señor, te he traicionado, te he vendido a los líderes, a Caifás, a Anás. Y entonces el Señor le hubiese perdonado a Judas, pero Judas no quiso quebrantarse ante el Señor. ¿Y sabe qué dijo Judas? Escucha el razonamiento de Judas. Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos, que él lo iba a negociar. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado, dijo. Al final a Cristo, si va a morir, va a morir. Pero yo lo entrego y entonces va a cumplir la profecía. Tengo billetico. Judas, si Jesús no debía morir, lo único que haría era verse obligado a liberarse. Y Judas dijo: no, Dios se va a liberar. En todo caso, dijo Judas, ganaría algo por entregar a Cristo, por traicionar al Cristo. Imagínate la esencia satánica que había llenado el corazón de Judas. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a Jesucristo, a su Señor. Sin embargo, Judas no creía que Cristo se dejaría arrestar. Al entregar a Cristo, al traicionar a Cristo, Judas se proponía darle una lección al Salvador para que lo aprendiese a respetar, que no debería llamarle la atención en público. ¿Eso lo hizo quién? Judas, hermano. Pero Judas no sabía, dice la inspiración divina, que estaba entregando a Cristo a la muerte. Qué tremendo, hermanos queridos. Él dijo: no, pero Cristo irá a escapar. Escapará aquí Judas. Y Judas decidió probar el asunto y fue y negoció ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Le traicionó y dijo: al que yo besare, ese es. Y él pensó que Cristo se iba a liberar. Dios, si Cristo se libera, los judíos me van a decir a mí, los líderes, ¿qué pasó? Yo le dije: bueno, que le prendiesen. Yo cumplí con darle el beso de la muerte. El beso de la muerte, el beso traicionero de Judas a Cristo. De Judas al Señor Jesucristo, sí. Ahora, los planes de Judas fracasaron. Señoras y señores, qué cosa terrible. Esos planes diabólicos de Judas fracasaron. Satanás aprovechó esta alma que de manera voluntaria se entregó a él. Judas contempló a los apresadores mientras agarraban a Cristo y lo amarraban. Vio cómo el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente le siguió en el huerto hasta el proceso de los gobernantes judíos. Judas le siguió por todos lados. A cada movimiento Judas esperaba que sorprendiese a los enemigos y se liberase. Pero nada, mientras una hora transcurría con otra, el Señor Jesucristo se sometía a los abusos, ¿verdad? Que le infligían los malévolos, los malignos. Y se apoderó de Judas el traidor, un terrible temor de haber entregado a su maestro. Judas no pudo soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente, hermano, cuando estaban enjuiciando al Señor Jesucristo, un hombre alto, con una voz ronca, que cruzó toda la sala, haciendo estremecer de terror a todos los corazones, dijo: es inocente, Caifás es inocente, soltadle por favor. Y agarró el manto de Caifás y se arrodilló: es inocente. El rostro de Caifás se demudó, se tornó pálido, no supo qué hacer, hermanos queridos. Y Caifás recobró como que la mente, el ánimo, y dijo: a mí qué me interesa, allá tú, no tienes que ver nada conmigo. Judas se echó a los pies de Cristo y él gritaba: yo he pecado, he pecado. Y ahora se echó a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación.
en espera del juicio, pero no sentía un profundo desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, el Señor Jesucristo no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y le dijo: para esta hora he venido al mundo. No lo condenó, hermano. Judas no tenía un arrepentimiento genuino, no. Judas tenía un remordimiento, hermanos queridos. La asamblea se quedó aterrada porque Jesucristo no se ensañó contra el traidor. Dijo: este hombre es divino, este es un ser divino, dijeron de Cristo. Al traidor no le dijo nada. Y Judas, al ver que las súplicas hacia Caifás eran vanas, hacia Jesucristo eran vanas, no pudo, hermano, y gritaba por toda la sala: demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Ese fue el final de un hombre que estuvo bajo las alas del Señor, pero que no se entregó al Señor. Caminó con Cristo durante varios años y no quiso subordinarse al Señor. Y Satanás aprovechó de sembrar la amarga semilla de la disensión, de la codicia, del odio, de la traición a los principios sagrados, robándose la platica de la iglesia. Qué terrible, hermano. Y mientras iban caminando ellos, la procesión que iban trasladando al Señor Jesucristo de un lugar al otro, la gente maldecía y decía grosería y se burlaban de Cristo. Y de repente vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un hombre, era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual había colgado del árbol. Al caer su cuerpo quedó horriblemente mutilado y los perros los estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, sepultados. Y dice: la retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de ¿quién? De Cristo. Oh, hermano querido, qué historia tan terrible la de Judas. No podemos condenarlo nosotros, él está condenado. Pero podemos reflexionar: ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cuántos años tengo en la iglesia? ¿Qué es lo que cultivo en mi mente? ¿Cuáles son mis pensamientos constantes? Es una autorreflexión, sin condenar a aquel. No, pero si analizamos su vida. El Señor es compasivo y misericordioso, hermano. El apóstol Pedro, predicando bajo la influencia del Espíritu Santo, dijo: arrepiéntanse cada uno en el nombre de quien, de Jesucristo, y bautícense, dijo él, hermano. Y Pablo le dijo a los corintios: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y el profeta Ezequiel, hablando del misericordioso amor de Dios, dice: volveos, vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ese llamado, ¿para quién es? Para nosotros que estamos bautizados, para los que somos pastores, obreros, colportores, ancianos de iglesia, miembro común de la iglesia. Para usted, querida hermana, es el llamado. El Señor nos llama a volvernos a sus caminos. La historia de Judas es una historia muy triste. Es una historia de profunda tristeza. Cómo esa alma se perdió estando al lado de Cristo. No quiso subordinarse, no quiso caer sobre la roca Cristo Jesús para ser quebrantado. No quiso. El escritor de Crónica, en el capítulo 30, versículo 9, dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. No hagamos lo que hizo Judas. No cometamos el error de nuestro hermano Judas. No, Señor. Ni un perro se llama Judas ahora. La gente aborrece ese nombre de Judas. Judas es el traidor, el beso de la muerte. No hagamos eso, hermanos queridos. Procura escapar por tu vida, tu salvación. La salvación no es colectiva, es individual. La perfección del carácter no es transferible. Usted debe tener una relación viva con el Señor. Yo debo tener una relación viva con el Señor. Dejen a los traidores por allá solos.
a los codiciosos, a los que divulgan, a los que dañan la personalidad de otros, como lo hacía Judas, y que dañaba el grupo, déjenlo a un lado, Dios se va a encargar de ellos. Pero escapa por tu vida, hermano querido. No hagamos lo que hizo Judas. Debemos caer quebrantados sobre la roca que es Cristo Jesús. Sobre esa roca para que nos quebrante. Es mejor caer sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros porque nos desmenuza. Así es, Dios te bendiga y te ayude, hermano. Dios nos bendiga y nos ayude para velar siempre. Hermana Catherine, ¿alguien interactuó con nosotros? Bien, son las 9:11 de la mañana. Hay mucho que hablar, pero aquí el tiempo vuela, déjenme decirles, el tiempo vuela aquí. Es bueno que ustedes compartan, hermano, este contenido con las almas. Y si tienen personas que no son de la iglesia, mucho mejor, porque ellos van a entender el mensaje de salvación. Tenemos todos la oportunidad de ser salvos, todos, hermano. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a un grupito, no, a todos, para que todo aquel que en él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer aquí los mensajitos que sacamos un tiempecito para ello. Bendiciones este jueves, dice nuestra hermana Karen Hernández. Bendiciones, amor mío. Roxy Simonelli, hola, buen día, saludos a todos en sintonía, mi estimada Rosy, ¿cómo estás tú? Dios te bendiga. Loida Durán, buenos días, querida y estimada familia Hernández. Llegué tarde, hermana. Bueno, lo importante es que llegó y que está allí compartiendo con nosotros. Dios te bendiga, Loida. Birni, bendiciones, pastor. Muy importante tema. Feliz día, mi estimada Birni. Dios te acompañe, vale. Un abrazo a la distancia. Judy Gutiérrez, feliz día, yerno. Sí, muchas personas no atienden al llamado de Dios. Había una mujer que se le habló de la palabra y siempre decía, Dios todavía no me ha llamado, e iba a la iglesia, a veces no, pero un día amaneció muerta, nunca aceptó el llamado. Qué terrible. Si hiciéramos un programa de testimonios, de llamado, de evangelismo que ustedes han hecho, ¿cuántas personas han desechado el llamado de Dios? Gracias, querida suegra, Dios te bendiga. Allá en Acarigua, Jaime González, bendecido hermano, el Señor siga a tu lado siendo instrumento para llevar su palabra. Todos estos temas nos reafirman en la fe y nos ayudan a permanecer en el mensaje. Gloria a Dios, Jaime, Dios te bendiga. Carola Hernández, buenos días, bendiciones, gracias Carola, hija mía. Silvia Tel Sánchez Díaz, buen día hermanos, muchas bendiciones, el Señor te acompañe Silvia, gracias por interactuar y por compartir. Zuleima González, feliz día a todos, Dios les bendiga, los proteja como a la gallina a sus pollitos, amén, así sea. Es importante, hermano, confiar en ese poder del Señor. Quiero saludar al hermano Mario de Acarigua y a sus hermanitos que están allá, que nos escuchan en tiempo diferido. Dios les bendiga. A los hermanos de allá, el hermano Coronel, su esposa, ¿verdad? Que siempre comparten el mensaje, están saludando. Dios les bendiga grandemente. Nuestra querida oyente y hermana Elsa María Galíndez, Dios te bendiga allá en la ciudad de Acarigua. Qué bendición, hermanos queridos. Bueno, el Señor les guarde a todos. Hermana Catherine se acerca por aquí. Les bendiga enormemente. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver quién más está por aquí. Bueno, aquí la gente escribe también al privado. Hermano Fernando Coronel, muchas bendiciones. La hermana Yula de Yaguapa, también ella nos escribe, ¿verdad? Al privado. Nuestra hermana Karen Hernández, que está pendiente allí con el programa. Nuestra hermana Catherine, que es la que nos ayuda aquí con la parte técnica también. Agradecemos a Dios por esa bondad. Gracias por interactuar con nosotros. Saludo a la gente de Guyana Francesa que comparte, nuestro hermano Wickle Sánchez, el pastor Luis Fernández, los hermanos del Perú, de Centroamérica que nos ven, algunos de España también comparten por allá. Y bueno, toda la habla hispana, el Señor les bendiga.
Así que bueno, mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, les guarde, que todo sea de bendición para todos. Recordemos que debemos imitar al Señor Jesucristo y tener cuidado con los pasos que dio Judas. No lo repitamos nosotros. El triste fin de Judas, ya lo dije, fue muy triste, muy fatal. Que Dios nos ampare a todos. Amén. Se les quiere mucho. Hasta mañana. Recuerden compartir.